Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales propuesto en julio del 2021 en convocatoria extraordinaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el acceso a la universidad. Comenzamos con el primer ejercicio, que es de álgebra. Me dan una matriz A cuadrada de orden 3 con un parámetro A y me piden que calcule el valor de A para que la matriz tenga inversa. Bueno, sabemos que la condición necesaria y suficiente para que una matriz tenga inversa es que su determinante sea distinto de cero, así que lo primero que vamos a hacer es el determinante de A. Y para ello igualamos a 0 para despejar A, para ver qué valores de A me lo hacen 0. Entonces, luego por la regla de Sarrus sería 0, 0, 0 por la diagonal principal y por la diagonal secundaria sería 0 menos A menos 8, es decir, que el determinante es menos A menos 8. Este determinante lo igualamos a 0 y obtenemos que A es igual a menos 8, así que sabemos que para A igual a menos 8, como el determinante es 0, no va a tener inversa. Va a tener inversa, por lo tanto, en los demás valores, es decir, en todo número real, salvo el menos 8. Así que puedo afirmar que si A es un número real excepto el menos 8, A va a tener inversa, con lo cual queda contestado el apartado A. El apartado B, para A igual a 1 calcule la inversa de A. Bueno, para A igual a 1 el determinante de A es menos 9, porque sustituyo A por 1 en el determinante genérico que he obtenido al principio y me queda en el menos 9. Y en particular A es la matriz. Aquí la tengo, la matriz que ya tenía escrita en A, pero sustituyo el valor del parámetro por A ahora, 1. Y calculo la matriz adjunta. El siguiente paso para la inversa es calcular la matriz adjunta. Y la matriz adjunta voy a obtener esta matriz. El cálculo de la matriz adjunta ya no me voy a parar en ella, solamente deciros cómo se calcula, por ejemplo, el adjunto del primer elemento de este 2. El adjunto es eliminar la columna y la fila y es realizar el determinante del menor que me queda, del menor complementario. En este caso el menor 2 por 2 sería 0 menos 4, menos 2 por 2 menos 4, entonces sería menos 4. Hay que tener en cuenta que los signos en la matriz adjunta cambian de signo según la posición que ocupe en la fila y la columna sumen par o impar. Por ejemplo, en el menos 4, como es la fila 1, columna 1 y suman par, el signo se mantiene, el signo del determinante del menor obtenido, ¿no? Pero, por ejemplo, en el 1, en este valor del 1, si elimino la columna y la fila, me queda 1, el determinante de la matriz adjunta que me queda 1 por 1, 1, pero le cambio de signo porque aquí está ocupando la fila 1 y la columna 2 que suman impar. En una matriz 3×3, los que me cambian de signo son los que están en esta posición, en esta, en donde está aquí el menos 4 y en esta, así formando como una especie de rombo, ¿no? En esos son los que me cambian, son los que la fila y la columna suman impar. En el resto, como suman par, se mantiene el signo del determinante del menor que me queda al eliminar la fila y la columna en A. Bueno, una vez que tengo la matriz adjunta, observo que la matriz adjunta es simétrica. Fijaros que es una matriz simétrica y si es una matriz simétrica, la traspuesta va a coincidir con ella. Así que ya no escribo la traspuesta porque sé que la traspuesta va a coincidir con la adjunta. Si queréis escribirla y comprobadlo que efectivamente es la misma. Y el último paso es hallar la inversa. La inversa sabemos que es la 1 partido por el determinante de A, es decir, en este caso menos un noveno, multiplicado por la adjunta de la traspuesta, es decir, sería menos un noveno por la adjunta de la traspuesta, que como coincide con la matriz adjunta es simplemente poner aquí la matriz adjunta y ya tengo la matriz inversa. Si quiero introducir el menos un noveno multiplicando a cada uno de estos elementos, lo introduzco. Yo no lo voy a hacer porque me van a quedar unas fracciones y me va a quedar una matriz ahí muy larga, llena de fracciones, y la puedo dejar perfectamente indicada de esta manera. Bueno, entonces dejo la inversa calculada de esta forma. Vamos a ver el apartado C, que me dice si para A igual a 1 también resuelve la ecuación matricial A por X igual a BT, siendo B 0, 1, menos 1. Bueno, BT es la traspuesta de B. Así que si A por X es igual a la traspuesta de B y quiero despejar X, tendré que multiplicar por la inversa de A, que sé que existe porque la acabo de calcular. Entonces, si multiplico por la inversa de A, para eliminar A lo tengo que multiplicar por la inversa por la izquierda. Si multiplico por la izquierda el primer miembro, tengo que multiplicar por la izquierda el segundo. Así que X, una vez que ya multiplico A menos 1 por A, se cancelan A menos 1 y A, y me queda X es igual a menos 1 por la izquierda siempre por la traspuesta de B. Sustituyo a menos 1 por el valor obtenido anteriormente, que era menos un noveno por aquella matriz, por la adjunta de A, y la traspuesta de B, B es una matriz fila, por lo tanto la matriz traspuesta de B es una matriz columna.
La fila pasa a ser columna. Esto es una matriz 3×3 por una matriz 3×1. Perdón, sí, lo dije bien. Es una matriz 3×3 por una matriz 3×1. El resultado me va a dar una matriz 3×1. El 1 noveno lo dejo para el final, dejo menos 1 noveno y ahora hago el producto de estas dos matrices. Es mucho más fácil multiplicar estas dos matrices con números enteros que con números fraccionarios. Así que multiplico esto, que sería menos 4 por 0, menos 1 por 1 y más 2 por menos 1. Es menos 1, menos 2, menos 3. Me quedaría el primer elemento, menos 3. El siguiente elemento me va a quedar 6, porque quedaría menos 1 por 0, más 2 por 1, menos 4 por menos 1, es 2 más 4, 6. Y el último es 2 por 0, menos 4 por 1, menos 4, menos 4 más 1, menos 3. Y por el menos 1 noveno. Y ahora el menos 1 noveno ahora lo puedo entrar multiplicando. Y al multiplicar por menos 1 noveno, aquí me quedaría 3 novenos, menos 6 novenos, 3 novenos, que simplificado sería 1/3 menos 2/3, 1/3. Bueno, esto sería el primer ejercicio. Pasamos al siguiente. Se consideran las siguientes inecuaciones, me dan 1, 2, 3, 4 inecuaciones y represente la región factible definida por las inecuaciones anteriores y determine sus vértices. Bueno, pues empezamos con la primera, 5x menos 4y menor o igual que menos 19, voy a representarla mediante colores para identificarlos luego y voy a representar la recta, los puntos que me hacen esta desigualdad, que me hacen el igual, es decir, lo que me hace el igual es la recta. Esta recta, para ver qué puntos me verifican la desigualdad, sé que van a ser los puntos o bien los que están por encima de la recta o los que están por debajo. Pues para ello tomo por debajo, por ejemplo, el 0, 0 y veo que el 0, 5 por 0 menos 4 por 0 es menor que menos 19. La respuesta es negativa, no es menor. Así que el 0, 0 no es solución, por lo tanto no son los puntos que están por debajo, son los puntos que están por encima. Así que los puntos que tengo que estudiar aquí son estos, que están por encima de la recta. Pasamos a la siguiente inecuación. 3x menos 4y igual a menos 13. Dibujo la recta 3x menos 4y igual a menos 13 y obtengo esta. Y de la misma manera que hice antes, veo qué puntos verifican la desigualdad. Vuelvo a preguntarme si el 0, 0... Cojo el 0, 0 porque es muy fácil de sustituir, puedo coger cualquier otro punto. Entonces, el 0, 0 verifica la desigualdad. 0 es menor o igual, 0 es menor que menos 13. La respuesta es no. Así que no son los puntos que están por debajo, son los puntos que están por encima. Como tienen que solaparse con los de la restricción anterior o con los de la desigualdad anterior, ahora tengo todos los puntos que están a la izquierda de este tramo azul y este tramo verde juntos. Y ahora vamos con x mayor o igual que menos 7. La recta x igual a 7 es una recta vertical. Aquí la tengo y me dice x mayor o igual. Si es mayor o igual son los puntos que están a la derecha. Así que serían los puntos que están a la derecha. Ya voy cerrando la superficie. Aquí todavía me queda abierta. Y por último, menos x menos y igual a 2. Menos x menos y igual a 2 es esta recta. Y cojo el 0, 0 y el 0 ¿es mayor que menos 2? No, por lo tanto no son los puntos que están por aquí, por encima de la recta está violeta, sino que son los que están por debajo. Solapando todos esos puntos, vemos que este punto es común a las tres rectas. Bueno, pues solapando tengo la siguiente región factible. Aquí la tengo sombreada, determinada por los vértices A, B y C. Bien, entonces determina la región, representa la región factible que está representada y determine sus vértices. Vamos a hallar A, B y C. Y comenzamos con A. A lo voy a calcular como la intersección, aunque es la intersección de 3, con que coja dos rectas ya me es suficiente. Cojo la recta verde y la recta azul, que me determinan A. Hago este sistema. Aquí lo que puedo hacer es restarlos para anular la sis y me queda 2x. Quedaría 5x menos 3x, 2x menos 19 más 13 sería menos 6. 2x igual a menos 6. Creo que x es menos 3. Sí, sale x es menos 3. Y si x es menos 3, despejo y en cualquiera de esas dos, obteniendo que me va a dar 1. Entonces el punto A es el menos 3, 1. ¿Me coincide con el dibujo? Pues sí, menos 3 está por aquí y el 1 está por aquí, efectivamente. Vamos con el punto, ahora el punto B. El punto B es la intersección de la recta x igual a 7 con la recta menos x menos y igual a 2. La recta x igual a menos 7 con la recta x menos y igual a 2. X menos 7 ya tengo de la x despejada. Si x es menos 7, menos 7, 7. 2 menos 7 es menos 5, menos igual a menos 5 igual a 5. El punto es el menos 7, 5.
ese es el punto B, que también compruebo que es menos 7 y efectivamente 5, que está aquí en medio entre 4 y 6. Y por último el punto C, que es la recta x igual a 7 con la recta azul 3x menos 4 igual a menos 13. Si x es menos 7, aquí queda menos 21, ¿qué pasa aquí sumando? 21 menos 13 son 8, menos 4 igual a 8 y igual a menos 2. Así que y igual a menos 2, el punto es el 7, menos 7, menos 2. Ya tengo los 3 puntos vértices, perdón. Ahora me pide el apartado B, me dice, ¿cuáles son los puntos en los que se alcanza el mínimo y el máximo de la función? Esta función G, esta es la función objetivo, en la citada región factible. Bueno, pues los máximos y los mínimos de una función determinada en las regiones factibles se van a obtener en los extremos, en los vértices, en los vértices. Así que sustituyo G en el menos 3, 1 y obtengo el siguiente valor. G menos 3, 1 sustituyo x por menos 3. Bueno, aquí hay un error. Porque la función es menos 1/5 de x más 5 medios de y. Sustituyo x por menos 3 y si sustituyo x por menos 3 me tendría que dar 3/5, no menos 3/5. Conclusión, bueno, que aquí hay un error que hay que subsanar, que ya los resultados estos no coincidirían con la realidad a partir de esta función. Entonces yo lo voy a hacer suponiendo que la función factible, yo voy a suponiendo que la función objetivo, en vez de ser la que me da el ejercicio, es esta. Es 1/5 de x más 5 medios de y, así para no tener que corregirlo. Vosotros hacerlo con la función real del enunciado. Bueno, pues dicho eso, si sustituyo hay que sustituir menos 3, 1 en la función y me da menos 3/5 más 5 medios, que es 19 partido por 10. A continuación sustituyo g por el punto B, menos 7/5, obteniendo por menos 7,5, obteniendo este valor, 111 partido por 10. Y por último sustituyo g por menos 7 menos 2, obteniendo este valor, que es menos 32/5. ¿Dónde se alcanza el máximo? El máximo se alcanza en 111 partido por 10, es decir, en el punto menos 7,5. ¿Y dónde se alcanza el mínimo? El mínimo se alcanza en menos 32 partido por 5, en el punto menos 7 menos 2. Vale, entonces, ¿cuál es su valor? Dice, ¿dónde se alcanza el mínimo? El mínimo se alcanza en menos 7 menos 2 y su valor es menos 32/5 y el máximo se alcanza en menos 7,5 y su valor es 111 partido por 10. Y luego me dice, responda de forma razonada si la función la función g, puede alcanzar el valor 47 tercios en la región factible hallada. Bueno, pues como el mínimo es menos 32/5 y el máximo es 111 partido por 10, el valor si el valor 47 tercios está entre estos dos, entre el mínimo y el máximo, la respuesta es afirmativa. Si no lo está, la respuesta es negativa. Y en este caso particular, puedo afirmar que 47 tercios, que es 15,66 aproximadamente, no se encuentra en el intervalo menos 32/5, 111 diezavos. No pertenece a ese intervalo. Si este valor, 47 tercios, no se encuentra entre el mínimo y el máximo, entonces es que no puede alcanzar dicho valor en la región factible. Repito que aquí hay un error. Estoy arrastrando el error del aquí el menos 1/5 de x, pero la solución sería así, razonando exactamente igual con el valor real de la función que me dan g. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Se considera la función, me dan una función definida de 13 con una función exponencial, 2 elevado a x más 1 y una función polinómica de grado 2. Y estudiar la continuidad y derivabilidad de la función en su dominio. Bueno, su dominio es todo R en principio, porque está definido para los x menores que 0 y para los x mayores o iguales que 0. Pero el punto de discontinuidad puede ser el 0. En el 0 puede presentar problemas porque es un punto de cambio. En el resto no hay problemas ninguno para la continuidad, porque la función exponencial es continua en todo R, en particular lo es para los menores que 0. La función polinómica es continua en todo R, en particular para los mayores que 0. Entonces, ¿qué ocurre en el 0? Pues para que ocurra en el 0 tengo que estudiar que la imagen, que es f de 0, que es 0, la imagen de 0 se evalúa el 0 en la segunda expresión, porque es donde toma el valor el 0. Y su imagen es 0, tiene que coincidir con el límite cuando f de x tiende a 0. Cuando x tiende a 0 de f de x, perdón. Y el límite cuando x tiende a 0 de f de x hay que estudiarlo
lateralmente, porque si x tiende a 0 por la izquierda tengo que utilizar esta expresión, y si x tiende a 0 por la derecha tengo que estudiar esta otra expresión. Así que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es el límite cuando x tiende a 0 de 2 elevado a x más 1. Y el límite de 2 elevado a x más 1 cuando x tiende a 0 es 2 elevado a 1, es 2. Y por la derecha, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha es el límite de x al cuadrado menos 2x cuando x tiende a 0, y eso es 0. Si los límites laterales son distintos y finitos, esto presenta no es continua la función, porque no existe el límite cuando x tiende a 0, no existe el límite global, y por tanto presenta una discontinuidad de salto finito. Esto sería, f no es continua en x igual a 0, presenta una discontinuidad de salto finito. Bien. Si no es continua, automáticamente, sin comprobar nada, puedo afirmar que no es derivable, porque toda función derivable en un punto es continua en dicho punto. Si no es continua en dicho punto, por lo tanto, no es derivable. Entonces ya puedo afirmar que la función no es derivable en x igual a 0, siendo derivable en el resto de los puntos, porque la derivada de 2x más 1 es una función, 2x más 1 es derivable en todo R, y x al cuadrado menos 2x también lo es en todo R, pero en el 0 no lo es porque no es continua. Bien. Estudie la monotonía de la función y calcule el mínimo. Para estudiar la monotonía de la función tengo que estudiar la derivada de la función. La derivada de la función, aquí la tengo escrita, es derivada de 2x más 1, 2x más 1 por el logaritmo neperiano de 2, si x es menor que 0. Fijaros que el 0 no lo puedo meter porque en el 0 acabo de decir que no es derivable. Y la derivada de x al cuadrado menos 2x es 2x menos 2 y x es mayor estricto que 0. Y en 0 no está definida la derivada porque en 0, repito, no existe tal derivada porque no es derivable. Bueno, pues entonces ahora para ver la monotonía tengo que ver dónde esto se anula. Así que voy a ver dónde se anula la derivada 2x más 1 por logaritmo neperiano de 2 y dónde se anula 2x menos 2. Pues 2x más 1 por logaritmo neperiano de 2 no se anula nunca, porque la función exponencial nunca se anula y logaritmo de 2 es una constante distinto de 0, así que esto no tiene solución. Es decir, esta igualdad, esta ecuación, digamos, no tiene solución. Por lo tanto, la derivada no se anula en ningún punto en ningún valor de x menor que 0. Eso quiere decir que en menos infinito a 0 la función o es creciente o es decreciente. Es decir, no hay, o la derivada es positiva o es negativa, dicho de otra manera, ¿no? Y en 2x menos 2 igual a 0 se anula en x igual a 1. Y x igual a 1 es un punto de definición de la función 2x menos 2, sí. Porque el 1 es mayor que 0, por lo tanto, está en el intervalo 0 más infinito, el 1 sí es un punto crítico para la derivada. Entonces tengo que estudiar los siguientes intervalos de monotonía. Los intervalos de monotonía son, bueno, aquí lo que hago, antes de estudiar los intervalos de monotonía, lo que hago es estudiar la segunda derivada en 1. La segunda derivada en 1, la segunda derivada es 2. La derivada de 2x menos 2 y en 1 es mayor que 0. Si es mayor que 0, quiere decir que en 1, en el punto crítico 1, hay un mínimo relativo, en x igual a 1. Y la imagen del 1, pues que sería 1 menos 2 menos 1. En el punto 1 menos 1 hay un mínimo relativo. Esto está mal, no es el punto 1, 1, es el punto 1 menos 1, porque la imagen del 1 es 1 menos 2, es 1 menos 1. Cuidado con esto, que hay un error. Bien, y ahora, no he hecho la monotonía, simplemente calculé el mínimo. La monotonía habría que hacerla de la siguiente manera. Desde menos infinito hasta 0, que es el punto de cambio, la función es siempre, la derivada, perdón, que es 2x más 1, el logaritmo de 2, es siempre positiva. Por lo tanto, desde menos infinito hasta 0, la función es creciente. Ahora, desde 0 hasta 1, que es el primer punto crítico, hay que tomar se toma un valor, por ejemplo, entre 0 y 1, tomamos un medio y veo el signo de la derivada. 2 por un medio menos 2, ¿cuánto es? Es negativo. Entonces, entre 0 y 1, en el intervalo 0 y 1, la función es decreciente. Y del 1 a más infinito, que es lo que me queda del dominio, cojo pues la derivada en 2, por ejemplo. La derivada en 2 es positiva, entonces la función es creciente. ¿Vale? Entonces, eso sería la monotonía. Aquí me olvidé de hacerla.
Y por último, calcular la integral entre menos 2 y 2 de la función. Bueno, pues la integral entre menos 2 y 2 de la función, entre menos 2 y 2, hay que dividirlo en dos integrales, porque desde menos 2 hasta 0 está definida por 2 elevado a x más 1, y desde 0 hasta 2 está definida por x al cuadrado menos 2x. Así que es la integral desde menos 2 hasta 0 de 2 elevado a x más 1 más la integral desde 0 hasta 2 de x al cuadrado menos 2x. La integral de 2x más 1 es 2x más 1 partido por el logaritmo neperiano de 2 entre 0 y menos 2. Y la integral de x al cuadrado menos 2x es x al cubo partido por 3 menos x al cuadrado, ¿no? Entre 0 y 2. Bien, ahora evaluamos en 0 y queda 2 elevado a 1 partido por logaritmo neperiano de 2 menos, y al evaluar en menos 2 queda 2 elevado a menos 1 partido por logaritmo neperiano de 2. Ahora 2 elevado a menos 1 es un medio, de ahí que ponga aquí 1 partido por 2 logaritmo neperiano de 2. Más, y ahora evaluamos esta expresión que entre el corsete, lo evaluamos en x igual a 2, y me queda 8 tercios menos 4, y lo evaluamos luego en 0 y quedaría menos 0. Bien, haciendo estas operaciones, finalmente me queda 3 partido por 2 logaritmo neperiano de 2 menos 4 tercios. Lo voy a dejar así. Si lo queréis poner en decimales, utilizar la calculadora y podéis dejar el resultado final. Esto es una integral definida, no pongáis unidades cuadradas porque en principio no está representando ninguna área, no me está diciendo que calcule área ninguna, sino que es una integral definida simple. Una integral definida fuera de un contexto de áreas puede ser un valor negativo, puede valer cualquier cosa, pero no son unidades. Es un número real que no representa unidades de superficie. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Me dice el número de diagnosticados de COVID-19 por PCR en Andalucía medido en miles de personas se aproxima por la siguiente función. Bueno, aquí me dan una función definida en 3 trozos, donde cada trozo la expresión es un polinomio, con lo cual la continuidad en los intervalos no tiene ningún problema, va a ser continua en todos sus subdominios, salvo en los puntos donde me va a cambiar, que son en este caso el 1,8 y el 5. Son los dos puntos donde la función me cambia de un trozo a otro. Y me dice dónde es el tiempo medido en meses a partir del inicio del conteo en el mes de marzo del 2020. Estudiar la continuidad y derivabilidad de la función en su dominio. Bueno, el dominio útil empieza en 0,2 hasta 10. Entonces de 0 a 2 hasta 10 es donde me interesa. Y los puntos de discontinuidad pueden ser el 1,8 y el 5. Vamos entonces a estudiar la continuidad en 1,8. Primero calculamos la imagen de 1,8 y la imagen de 1,8 la sustituimos en la primera expresión, pues que es donde toma t el valor 1,8, y después de las operaciones de sustituir 1,8 en t me va a dar 0,06 si no me he equivocado con la calculadora. Y ahora calculamos el límite cuando t tiende a 1,8 por la izquierda y por la derecha, porque el 1,8 según tienda por la izquierda toma la primera expresión y si tiende por la derecha toma la segunda expresión. Así que si es por la izquierda toma la primera expresión y el resultado es 0,06. Aquí en vez de por, aquí aparece un por, es un menos, es un error también, un error gráfico, es un menos. Me da 0,06 porque es la misma, la coincide con la imagen. Y ahora cuando tiende a 1,8 por la derecha. Cuando tiende a 1,8 por la derecha se toma 0,1t menos 0,12 y esto al sustituirlo por 1,8 me da menos 0,04. Como los límites laterales son distintos, no existe el límite cuando te tiende a 1,8, si no existe el límite no lo puedo identificar con la imagen y por lo tanto puedo afirmar que la función presenta una discontinuidad en 1,8, además es una discontinuidad de salto finito porque los límites laterales son finitos, así que no es continua en 1,8. Si no, la función no es continua, tampoco es derivable, es decir, el propio hecho de no ser continua ya implica la no derivabilidad, así que ni es continua ni es derivable. Vamos con el 5. F de 5 es 0,38, sustituyendo en la segunda expresión, 0,38. Y ahora calculamos el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda, que me da 0,38 también, y el límite cuando t tiende a 5 por la derecha, que ahora es utilizar esta expresión, la tercera expresión, y esto al sustituirlo por 5 me va a dar 0,38. Así que en este caso sí veo que coincide todo, por lo tanto el límite coincide con la imagen, y si el límite coincide con la imagen, la función es continua en 5. Lo que no sé si es derivable, eso lo tendré que comprobar a continuación. Para ver si es derivable, en 5 estudio la derivada por la izquierda en 5 y la derivada por la derecha y veo si coinciden. La derivada por la izquierda en 5 es la derivada
es a la izquierda de 5 es cuando t es menor que 5. Tendré que derivar la expresión 0,1t menos 0,12. Y la derivada de esto es 0,1. Por lo tanto, f' de 5 no depende, la derivada no depende de t y por tanto vale 0,1. Es constante la derivada. Y la derivada por la derecha es cuando t es mayor que 5, tendré que derivar esta expresión. La derivada por la derecha es la derivada de esto, que es menos t más 8,3 sustituido en 5. Menos t más 8,3, que es la derivada de toda esta expresión, y evaluado en t igual a 5. Si sustituyo t por 5 me queda 3,3. ¿Qué ocurre? Que la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha no coinciden. Si las derivadas laterales no coinciden, puedo afirmar que no existe la derivada en el punto. Si no existe esa derivada, la función no es derivable en t igual a 5. Entonces ya tengo la continuidad y derivabilidad estudiada. Puedo decir que la función es continua en todo r menos en 1,8 y es derivable en todo r menos en 1,8 y en 5. Eso sería el estudio de la continuidad continua. En todo R, cuando dije en todo R, evidentemente me tengo que limitar a 0, desde 0,2 hasta 10. No, entonces podría decir que es continua de 0,2 a 1,8. El 1,8 lo quito, por eso lo pongo aquí intervalo abierto, de 1,8 a 10. Y es derivable de 0,2 a 1,8, el 1,8 también lo quito, y aquí estoy quitando el 5 también, porque no es derivable en 5, ¿no? Bien. ¿En qué instante o instantes es máximo el número de diagnosticados? Para estudiar dónde los máximos o los mínimos, tengo que estudiar dónde se anula la derivada. Entonces vamos a hacer la derivada. Voy a escribir la derivada. Y la derivada, aquí la tengo escrita, es menos 2t más 2 si t está comprendido entre 0,2 y 1,8. Y el 1,8 no lo introduzco porque el 1,8 vimos que no era derivable. La derivada de 0,1t menos 0,12, 0,1 si t está entre 1,8 y 5. También el 5 tampoco lo meto por la misma razón que no metí el 1,8, porque el 5 no era derivable. Y aquí sería la derivada de todo esto, que es menos t más 8,3. Bueno, esto es la derivada. Vamos a ver, igualamos a 0 las expresiones derivadas. La primera, menos 2t más 2 igual a 0. Bueno, aquí hago la segunda derivada porque la voy a utilizar luego. La segunda derivada es menos 2, la derivada es 0 y la derivada de aquí es menos 1. Bien, igualo a 0. Menos 2t más 2 igual a 0, donde t es igual a 1. Y me aseguro de que el 1 forma parte de del subdominio de la derivada que acabo de anular. T igual a 1 está entre 0,2 y 1,8. Sí, entonces me vale. El t,1 es una solución, es un punto crítico. Es un punto crítico donde se anula la primera derivada. 0,1 igual a 0 no, es absurdo, es decir, ya no lo igual a 0 porque desde aquí no se anula. 0,1, si me da 0,1 no se anula. Y menos t más 8,3 igual a 0, menos t con 8,3 igual a 0. Bueno, antes de nada, a ver, aquí me adelanto un poco, a ver si cojo, t igual a 1 era un punto crítico, y entonces quiero saber si es un máximo o un mínimo. Para ello cojo la segunda derivada y calculo la segunda derivada en 1, utilizo el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada en 1 es menos 2, como es negativo, en 1 hay un máximo relativo. En t igual a 1 hay un máximo relativo, cuya imagen es f de 1, y f de 1 lo sustituyo aquí y me da 0,7. Entonces, el último, si yo igualo a 0 menos t más 8,3, t es igual a 8,3 y está aquí dentro. Pero t igual a 8,3, a ver, aquí lo voy a hacer aquí está hecho, igualado a 0 menos t más 8,3. T igual a 8,3 es un punto crítico también de la función, pero a la hora de ver si es un máximo o un mínimo, veo la segunda derivada en 8,3, y la segunda derivada en 8,3, fijaros que es menos 1. Entonces, f segundo de 8,3 es menos 1. Si f segundo de 8,3 es menos 1, es negativo. Si es negativo, es un máximo relativo también. Bien, entonces tengo dos máximos relativos, en t igual a 1 y en t igual a 8,3. ¿En qué instante o instantes es máximo el número de diagnosticados? Bueno, pues hay que ver la imagen del 8,3. La imagen del 8,3 es 5,825. Bueno, entonces alcanza más valor el 8,3. Entonces voy tomando aquí las imágenes de los puntos característicos, o sea, del primero, como es acotado el dominio, cojo la imagen del primero, la imagen de 1,8, la imagen del 5 y la imagen de 10, ¿no? Y la imagen luego de los valores
extremos que tengo aquí. Y resulta que el más alto es el 8,3. Obtiene el valor más alto. Entonces la respuesta en qué instante es máximo el número de diagnosticados. Bueno, pues es el valor de t igual a 8,3. Y el valor de t igual a 8,3 se corresponde con 8,3 meses a partir del 1 de marzo del 2020. A partir del 1 de marzo del 2020, si contamos 8,3 meses, son 8,9 días. Son 8 meses y 9 días. No, 9 no, porque 18 puse aquí me equivoqué. Son 9 días, no son 18, porque son 0,3 meses, pasar a meses a días multiplicamos por 30. Pues multiplicamos 0,3 por 30 y sería 9. 8 meses y 9 días. Entonces sería el 9 de noviembre del 2020. Ese sería el día que alcanza el máximo. Repito que aquí hay un error, no es 18, es 9. ¿Y cuál es ese número? Pues ese número, si la imagen es 5,825 y las imágenes de la función venían medido en miles, serán 5.825 personas positivo, ¿no? El número de diagnosticados fueron 5.825 personas. Bueno, este sería el ejercicio número 4, pasamos al ejercicio número 5. En una población se sabe que el 15% de las personas padece una determinada enfermedad. Si la persona está enferma, un test da positivo en el 92% de los casos, mientras que si la persona está sana, el test da positivo en el 4% de los casos. Bien, pues elijo una persona al azar de esa población y me pide calcular la probabilidad de que si da positivo la persona está enfermo. Bueno, esto es un claro ejercicio para hacer por árbol. Yo elijo a la persona, esta persona puede padecer la enfermedad o no padecerla. Entonces le voy a llamar E, estar enferma, y S, de estar sano. Es decir, son sucesos contrarios entre sí. Puedo llamarle E o contrario de, también puedo utilizar la nomenclatura del contrario. Bueno, yo le llamo estar enfermo y estar sano. Sé que la probabilidad de estar enfermo es 0,15 porque me dice que es el 15%. Por lo tanto, la probabilidad de estar sano es 1 menos 0,15, que es 0,95. Dije mal, 0,85, eso es, la suma tiene que sumar 1, ¿de acuerdo? 1 menos 0,15 es 0,85, bien. Si está enfermo, ¿qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que el test le dé positivo o que no le dé positivo. Entonces voy a llamarle más, indica test da positivo, y este N indica que no le da positivo. También son sucesos complementarios. Y si está sano, pues positivo o no positivo. Me dice que si la persona está sana, perdón, si la persona está enferma, estamos aquí, el test da positivo, es decir, esta rama, en el 92%, es decir, 0,92. Es decir, que este suceso que está aquí, este positivo que está aquí, es dar positivo condicionado a estar enfermo. Bien, y si el test da positivo, si la persona está sana, es decir, ahora estamos aquí, el test da positivo en el 4% de los casos, es decir, que esta rama sería 0,04. Completamos aquí para que sume 1, 0,08, 0,92 más 0,8 es 1, y aquí sería 0,96 en esta otra rama para que la suma me dé 1. Bien, una vez que ya tengo el árbol, ahora me dice calcule la probabilidad de que habiendo dado el test positivo la persona está enferma. Entonces, si habiendo dado el test positivo es una información previa, me están pidiendo la probabilidad de que esté enferma de E condicionado a que el test dé positivo. Probabilidad de E condicionado a que el test dé positivo. Esto es la probabilidad de la intersección de ambos sucesos partido por la probabilidad de la condición. La probabilidad de intersección positivo es enfermo y positivo es 0,15 por 0,92. Y la probabilidad de que dé positivo es que dé positivo estando enferma o que dé positivo estando sana. Que dé positivo estando enferma es 0,15 por 0,92 más, y de que sea positivo estando enferma es 0,85 por 0,04. Bien, haciendo esta operación, el resultado final es 0,8023. Apartado B. Calcule la probabilidad de que la persona esté enferma y el test salga negativo. Aquí me están pidiendo la probabilidad de un suceso y otro suceso. No hay un conocimiento previo de nada ni una condición previa. Por lo tanto, me están pidiendo la probabilidad del suceso E, de estar enferma, y la I es la intersección, negativo y negativo, probabilidad de E y N. Le llamaba N a negativo y E estar enferma. Bien, la probabilidad de E y N, lo veo en el árbol, es E y N es 0,15 por 0,08.
que es 0,012. Y por último, calcular la probabilidad de que saliendo el test negativo, aquí sí ya tengo una condición, la persona está enferma, es decir, la probabilidad de E condicionado al test negativo. La probabilidad de E enfermo condicionada a negativo es la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de negativo. La probabilidad de intersección N, ya lo tenía del apartado B, que es 0,012. Y la probabilidad de E negativo es el contrario de ser positivo. El contrario de ser positivo lo tengo calculado aquí en este denominador, que era 0,172. Entonces la probabilidad de N sería 1 menos 0,172. También lo puedo hacer directamente calculando 0,15 por 0,08 más 0,85 por 0,96. Pero ya si tengo el del contrario, pues ya lo hago por el contrario. Entonces 0,012, que era lo que me daba en el apartado B, partido por 0,828 y el resultado final 0,014. Bueno, este es un problema fácil. Pasamos al ejercicio número 6. En una comunidad de vecinos el 90% de sus miembros tiene vehículo, el 40% hace uso del transporte público y el 3% ni tiene vehículo ni usa el transporte público. Se elige al azar un miembro de esta comunidad, calcula la probabilidad de que tenga vehículo propio y use el transporte público. Bueno, esto se trata de trabajar con sucesos que son compatibles, porque es el suceso tener vehículo, hacer uso del transporte, pero hay individuos que utilizan el transporte y el vehículo también en común, que son el 3%. No, perdón, el 3% que no utiliza ni uno ni otro, ¿no? Entonces, vamos a llamarle probabilidad de A probabilidad de tener vehículo y B probabilidad de transporte público. Entonces, ¿qué datos me da? Probabilidad de tener vehículo es el 40%, de usar el vehículo es 40%, 0,4. A ver si me estoy leyéndolo mal. En una comunidad de vecinos, el 90% de sus miembros tiene vehículo propio. Vale, entonces, P de A 0,9. Pero tener vehículo es el suceso A, es el 90%. Ahora, el suceso B es hacer uso del transporte público. Bien, es B. Y es el 40%. Es probabilidad de B 0,4. Bien. Ahora me dicen, y el 3% ni tiene vehículo propio, es decir, que ni usa el transporte público. Es decir, que la probabilidad del contrario de A, intersección contrario de B, es 0,03. Probabilidad de contrario de A, intersección contrario de B, es 0,03. Bueno, con estos tres datos me piden la probabilidad de que tenga vehículo propio o use el transporte público. Me están pidiendo la probabilidad de A unión B. Y para hallar la probabilidad de A unión B, ¿cómo hago? Bueno, pues hago lo siguiente. Sé que la probabilidad de unión B es, bueno, lo puedo hacer por de la intersección, pero aquí voy a partir de este hecho, voy a partir de esta igualdad, de la intersección de los contrarios, para obtener la probabilidad de la unión. Fijaros, hago lo siguiente. Parto de la igualdad que tengo aquí. 0,03 igual a la probabilidad del contrario, intersección B contrario. Pero la intersección de los contrarios, por las leyes de De Morgan, es el contrario de la unión. Es decir, que este suceso que está aquí entre paréntesis es el contrario de la unión. Por lo tanto, la probabilidad de esto es la probabilidad de A unión B contrario, es el contrario de la unión. Ahora bien, la probabilidad de un suceso contrario es la probabilidad es 1 menos la probabilidad del suceso. Por lo tanto, esto es 1 menos la probabilidad de A unión B. Y de aquí ya despejo la probabilidad de la unión B, porque tengo que hacer, si 0,03 es 1 menos la probabilidad de unión B, despejo probabilidad de unión B es 1 menos 0,03, que es 0,97, con lo cual ya tengo resuelto el apartado A. Apartado B, calcular la probabilidad de que use el transporte público y no tenga vehículo propio. Me están pidiendo la probabilidad de B, intersección contrario de A. La probabilidad de un suceso intersecado con un contrario es la probabilidad de dicho suceso menos la probabilidad de la intersección sin el contrario, de la intersección de los dos y ya descartando el contrario. Vamos a calcular la probabilidad de la intersección. Para calcular la probabilidad de la intersección hago lo siguiente. Parto de la probabilidad del hecho de que la probabilidad de intersección es la probabilidad de A más la de B menos la probabilidad de la unión. Como tengo estos tres valores, tengo la probabilidad de A que me la da el enunciado y la de B también y la de la unión la he calculado en el apartado anterior, pues ya tengo que la probabilidad de la intersección es 0,33, con lo cual voy al principio, a la fórmula inicial, y es probabilidad de B 0,4 menos probabilidad de la intersección 0,33, en total 0,07, y ya tengo resuelto el apartado B. Y por último, el apartado C, que me dice calcular la probabilidad de que use el transporte público sabiendo que no tiene vehículo propio, es decir, sabiendo que es la condición. Me piden entonces esto.
y esto es la probabilidad de B intersección contrario de A, partido por la probabilidad de contrario de A. La probabilidad de B intersección contrario de A lo he calculado en el apartado B, que era 0,07, y la probabilidad del contrario de A es 1 menos la probabilidad de A, es 1 menos 0,9. 1 menos 0,9 es 0,1, 0,07 entre 0,1, 0,7. Bueno, esto es muy sencillo. Bien, pasamos al ejercicio número 7. Para estimar la proporción de residentes británicos en España que están a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, se toma una muestra aleatoria de 250 de estos residentes, obteniéndose lo que 115 estaban a favor de dejar de pertenecer a la Unión Europea. Bien, datos entonces que me dan n, el tamaño de la muestra, 250, y la probabilidad, la proporción muestral, 115, que son los favorables a dejar de pertenecer a la Unión Europea, partido por 250, que vamos a hacer la división 0,46. Bien, a partir de aquí me pide calcular un intervalo de confianza al 99,5% para estimar la proporción real de esos residentes que están a favor de la salida del Reino de la Unión Europea. Bien, entonces la 1 menos alfa, que es el nivel de confianza, es 0,995. Si 1 menos alfa es 0,995, alfa, que es el nivel de significación, es 0,005, alfa partido por 2, 0,0025, y 1 menos alfa partido por 2, que es la probabilidad acumulada hasta el valor característico z de alfa medios en la normal tipificada 0,1, es 0,9975. Tengo que ver entonces a partir de este valor, que este es lo que acabo de comentar, es la probabilidad acumulada hasta el valor característico z alfa medios, 0,9975. ¿Para qué valor de z alfa medios se verifica esto? Entonces voy a la tabla de la distribución normal y 0,9975 lo encuentro aquí. A ver dónde está 0,9975. Pues está aquí, más o menos entre 2,8 y 2,81. Lo voy a aproximar por exceso, un poco por exceso, al 2,81. Le voy a dar el valor 2,81 a z alfa medios. Perdón, z alfa medios 0,81. Esto está bien. Aquí está, a ver, z alfa medios 2,81, lo que os decía. Bien, y entonces ahora voy a escribir el intervalo de confianza. El intervalo de confianza viene determinado por... El centro del intervalo es la proporción muestral, es 0,46, y el radio viene determinado por el z alfa medios, 2,81, por la raíz cuadrada de la proporción muestral multiplicado por 1 menos dicha proporción, o sea, 0,46 por 0,54, que es la diferencia 1, partido por n, 250. Bien, haciendo estas operaciones, el 0,46 lo dejo como centro de momento y hago la operación que está aquí, que es lo que suma y resta, que es el radio del intervalo, y me da 0,088. Esto tanto es el radio del intervalo como el error máximo cometido. Si resto, tengo el extremo inferior del intervalo; si sumo, obtengo el extremo superior del intervalo. O sea que haciendo esas operaciones, esa suma y esa resta, me da este intervalo. O sea, aquí lo que estoy afirmando es que la proporción de la población que está a favor de la salida de la Unión Europea está vale entre 0,37 y 0,54, con una confianza en dicha afirmación del 99,5%, o sea, muy alta, ¿no? Bien, pasamos al apartado B. Me dice, manteniendo la misma proporción muestral, es decir, 0,46, y el mismo nivel de confianza del apartado anterior, con lo cual el z alfa medios ya es 2,81, ya no tengo que volver a calcularlo. Determinar el tamaño mínimo necesario de la muestra para estimar la proporción de residentes británicos que están a favor de la salida del Reino de la Unión Europea, es decir, lo mismo, con un error inferior al 5%. Repito que el error es el radio del intervalo, entonces como ahora es inferior al 5% y me piden n, el radio del intervalo en este caso ahora es 2,81, porque el nivel de confianza era el mismo, por tanto el z alfa medio sí no cambia. La proporción muestral se mantenía también, 0,46 por 0,54 partido por n, que es lo que me piden, el tamaño de la muestra. Y eso tiene que ser inferior al 5%. Siempre el error siempre se da en términos de probabilidad, no en términos de tantos por ciento. Si me dicen inferior al 5%, tendrá que ser menor que 0,05. Bien, pues el raíz de n pasa multiplicando al 0,05.
que está dividiendo, y lo hago 2,81 por la raíz cuadrada de este producto, me da 1,4. El 0,05 pasa dividiendo el 1,4 y me queda raíz de n 1,4 entre 0,05 es 28. Como yo lo que quiero averiguar es n, pues elevo al cuadrado para cancelar la raíz, y entonces me queda n mayor que 28 al cuadrado, que es 784. Si n tiene que ser mayor que 784, entonces el tamaño mínimo necesario es 785. Para 785 es el tamaño mínimo necesario para verificarse que el error sea inferior al 5%. Bueno, pues entonces pasamos al ejercicio número 8. Me da una variable aleatoria que sigue una normal de media y poblacional desconocida y desviación típica 4, y me preguntan cuál es la desviación típica de la distribución de las medias de las muestras de tamaño 12 de la variable aleatoria x. Bien, esto es una cuestión teórica. Hay que saber que si x es una normal de media nu y desviación 4, si nos dan muestras de tamaño 12 en este caso, al calcular las medias de estas muestras, es decir, la variable x barra, que son las medias de las muestras de tamaño 12, siguen una distribución normal de media la misma. La media no cambia, la media de la población no cambia, pero sí cambia la desviación típica, y la desviación típica es sigma partido por raíz de 12. En este caso es 12. Si fuera otro tamaño de muestra, pues la raíz del tamaño muestral correspondiente. Entonces la respuesta al apartado A es que la desviación típica es 4 partido por raíz de 12. Esta es la respuesta, porque el sigma valía 4 en la normal x. Esto se puede racionalizar. Queda 4 raíz de 12 partido por 12, 4 doceavos es un tercio. Queda raíz de 12 partido por 3, la raíz de 12 es 2 raíz de 3, queda 2 raíz de 3 partido por 3. Finalmente quedaría esto racionalizado, o si queréis ya dejarlo en 4 partido por raíz de 12, pues valdría como respuesta, ¿no? Bien. Pasamos ahora al apartado B. Me dice, para estimar la media poblacional de la variable x, se toma una muestra aleatoria de tamaño 12, obteniéndose los siguientes resultados. Bien, aquí obtenemos 12 resultados. Con estos datos obtenidos, determinar un intervalo de confianza al 97% para estimar la media poblacional. Bueno, el intervalo de confianza viene dado siempre por la media muestral más menos el radio correspondiente, ¿no? Que el radio viene determinado por el nivel de confianza y por el tamaño de la muestra. Y entonces sabemos que la media muestral es la suma de estos 12 partido por la suma de estos 12 valores partido por 12, así que vamos a calcular la media muestral en primer lugar, y la media muestral va a ser, lo dicho, la suma de esos valores, aquí están indicados, partido por 12. Haciendo esta operación me da, si no me he equivocado, 10,6. Esto es la media muestral y por tanto va a ser el centro del intervalo pedido. Y ahora me dicen que el nivel de confianza es del 97%, entonces 1 menos alfa es 0,97. Si 1 menos alfa es 0,97, llego a que alfa es 0,03, alfa medio es 0,015 y 1 menos alfa medio es 0,985, que es el valor que tengo que ver en la tabla. Voy a la tabla y busco el 0,985 y veo para qué valor de z se corresponde. El 0,985 lo encuentro aquí, justamente aquí donde estoy marcando con el cursor, que proviene de del 2,1 en la columna 7, es decir, 2,17. 2,17, así que el z alfa medios es 2,17. Bueno, pues una vez que ya tengo el z alfa medios y tengo que sigma era 4, pues entonces el intervalo de confianza que me están pidiendo es 10,6 más menos 2,17, z alfa medio, sigma 4 partido por raíz de n. N era de tamaño, una muestra de tamaño 12, raíz de 12. Bueno, pues haciendo operaciones me queda que el intervalo es 10,6 más menos 2,505, este sería el radio del intervalo, y si resto y si sumo, aquí tengo el intervalo pedido entre 8,095 y 13,105. Y el apartado C, calcule el tamaño mínimo que debe tener una muestra para que con el mismo nivel de confianza, es decir, el anterior al 97%, el error cometido al estimar la media población sea menor que 1,2.
Bien, menor que 1.2 es el error cometido, es el radio del intervalo, es 2,17 por sigma partido a raíz de n menor que 1.2 y tengo que despejar de aquí n. Z alfa medio será 2,17 porque era el mismo nivel de confianza, sigma era 4 y raíz de n es lo que tengo que averiguar. Entonces, aquí tengo el 2,17, este yo lo tenía calculado del apartado B, ¿no? Entonces pongo 2,17, sigma era 4, raíz de n menor que 1,2. Raíz de n pasa multiplicando el 1,2 y 4 por 2,17 es 8,68. El 1,2 multiplicando aquí a raíz de n pasa dividiendo al 8,68 y eso me queda 7,23 y al elevar al cuadrado me queda 52,3, con lo cual n tiene que ser mayor o igual a 53. El tamaño mínimo necesario de la muestra es n53. Ese sería el resultado del apartado C. Y con esto acabamos el ejercicio de Andalucía completo. Hemos hecho los 8 ejercicios. Espero haberos sido de ayuda y en el próximo vídeo nos vemos. Hasta pronto.